¿Alguna vez has sentido que un lugar se volvía pesado, como si el aire mismo cargara con una sombra invisible? La energía negativa es así, silenciosa, densa y capaz de invadir tanto un espacio como el corazón humano. Sin embargo, existe algo que esa energía no soporta, algo que la desestabiliza hasta hacerla desaparecer: el sonido. El sonido armónico, puro y luminoso, es la antorcha que ilumina la oscuridad energética. Donde hay vibración clara, no puede habitar el caos. Donde la armonía se expande, la densidad se disuelve. Esta no es una metáfora vacía. Desde tiempos ancestrales, culturas de todo el mundo han utilizado sonidos sagrados para limpiar, sanar y proteger. Imagina una campana tibetana resonando en una habitación oscura. Su vibración metálica, casi líquida, recorre el espacio como una ola invisible, quebrando las acumulaciones densas que allí se ocultan. O un mantra antiguo, repetido en voz baja, transformando la mente dispersa en un río ordenado de conciencia. El tambor chamánico, con su pulso profundo, no solo conecta con la tierra, sino que expulsa aquello que no pertenece a la vida. Y los tonos solfeggio, esas frecuencias misteriosas, despiertan memorias dormidas y traen una sensación de equilibrio que incluso la ciencia moderna empieza a investigar. ¿Por qué ocurre esto? Porque la energía negativa no soporta lo armónico. Es como la sombra que no puede permanecer cuando entra la luz. Y la luz sonora tiene un poder aún más curioso. No necesita gritar, basta con vibrar en pureza. En este viaje exploraremos las razones ocultas detrás de este fenómeno. Veremos cómo distintas culturas descubrieron el poder vibracional mucho antes de que existiera la palabra frecuencia. Revelaremos cuáles son los sonidos que la energía negativa teme, cómo funcionan en el plano espiritual y qué significan para quienes buscan mantener su espacio y su mente libres de densidad. Y finalmente, aprenderemos a usar estas vibraciones en la vida diaria, como escudos invisibles que protegen y como llaves que nos devuelven al equilibrio. Prepárate, porque lo que descubrirás no es solo teoría, es una herramienta práctica, un secreto que lleva miles de años resonando en templos, selvas y corazones despiertos. Este es el misterio del sonido que odia la energía negativa. Desde los albores de la humanidad, el sonido ha sido considerado algo más que un simple fenómeno físico. Para los sabios antiguos, el universo entero nació de una vibración primordial, un eco eterno que aún palpita en todo lo que existe. En la India védica se hablaba del Om, el sonido madre, semilla de toda creación. Los sabios sostenían que repetirlo era recordar el pulso cósmico que mantiene al universo en equilibrio. No era un simple canto, sino una llave vibracional capaz de ordenar la mente y alejar las fuerzas caóticas. En Egipto, los sacerdotes usaban cantos rituales dentro de los templos para mantener la pureza del espacio. Sabían que la voz humana, afinada en intención, podía transformar la densidad invisible y abrir canales hacia lo divino. Los jeroglíficos mismos representan símbolos sonoros, recordándonos que el lenguaje era visto como magia vibracional. Los pueblos originarios de América confiaban en el tambor. Para ellos, su golpe rítmico imitaba el latido de la tierra. Cada pulso llamaba a los espíritus protectores y expulsaba a las entidades que perturbaban la armonía de la comunidad. El tambor no era un instrumento musical, era un guardián espiritual. En el Tíbet, las campanas sagradas resonaban en monasterios y montañas. Su timbre metálico era considerado una vibración de limpieza que deshacía bloqueos y despejaba la mente de pensamientos oscuros. Incluso hoy, los practicantes aseguran que el eco de una campana tibetana
puede transformar instantáneamente la energía de un lugar. Filosóficamente, todas estas tradiciones coinciden en una idea: la vibración ordena la realidad. Donde hay caos, el sonido armónico reestructura. Donde hay densidad, la frecuencia pura abre camino a la luz. No es casualidad que incluso en textos herméticos se hable de la correspondencia entre el arriba y el abajo, entre el adentro y el afuera. El sonido es el puente. La ciencia moderna empieza a acercarse tímidamente a este misterio. Estudios sobre la musicoterapia y las frecuencias solfeggio muestran que ciertos tonos parecen inducir calma, regeneración y equilibrio en el cuerpo humano. Es como si, más allá de la biología, hubiera un eco antiguo que responde a la vibración correcta. Lo cierto es que la energía negativa, densa y caótica, siempre ha retrocedido frente a lo armónico, y por eso, desde tiempos remotos, los sabios han protegido sus espacios y sus almas con sonidos sagrados. Lo que ellos sabían, hoy, vuelve a nosotros como una verdad urgente. En el sonido se guarda un poder capaz de disolver la sombra. Ahora, entremos al corazón del misterio. ¿Qué sonidos son capaces de incomodar e incluso expulsar a la energía negativa? El primero son las campanas tibetanas o campanas de viento. Su vibración metálica no es solo estética, es precisa. El eco se expande en ondas que chocan con la densidad energética y la dispersan. Imagina una habitación cargada, pesada, y de repente escuchar ese timbre cristalino que atraviesa el aire como una espada luminosa. Lo que era opaco se aclara. Lo que estaba detenido comienza a moverse. Muchos practicantes las utilizan para limpiar espacios antes de meditar, como si cada sonido abriera una ventana invisible por donde entra el aire fresco. Otro sonido poderoso son los mantras sagrados, siendo el OM el más conocido. Cuando lo pronuncias, la vibración no solo queda en el aire, sino que resuena dentro del pecho, en los huesos, en la mente. Es un recordatorio de que el cuerpo humano mismo es un instrumento sagrado. La energía negativa no soporta esa resonancia porque es expansiva, ordenada y constante. Al repetir un mantra, no solo limpias el ambiente, también reprogramas tu propio interior, alejando pensamientos oscuros o emociones densas que intenten tomar control. También está el tambor chamánico. Su golpe es profundo, grave, como el latido del corazón de la tierra. Es un pulso que no deja espacio a la confusión ni a la dispersión. Las culturas ancestrales lo usaban en rituales para expulsar energías indeseadas y reconectar con la fuerza vital. Al escuchar el tambor, lo caótico se ordena al ritmo de un pulso universal. Lo negativo no encuentra dónde esconderse porque todo vibra al compás del latido sagrado. Por último, los tonos solfeggio, como el 528 hercios o el 432 hercios. Estas frecuencias han sido asociadas a la sanación, la regeneración y la expansión de la conciencia. Aunque la ciencia aún debate su efecto, muchas personas reportan sensaciones de calma profunda, claridad mental y ligereza después de escucharlas. La energía negativa, en cambio, percibe esas ondas como insoportables. Donde ellas suenan, lo pesado se rompe y se desvanece, como si el sonido revelara grietas en la sombra por donde se filtra la luz. En todos estos casos, hay un patrón. El sonido armónico no lucha contra la negatividad, simplemente la deshace, como el sol que ilumina sin esfuerzo y la sombra que desaparece sin resistencia. Esa es la verdadera clave. Donde resuena la vibración pura, la oscuridad no puede permanecer.
Ahora que conocemos cuáles son los sonidos que más incomodan a la energía negativa, surge la gran pregunta: ¿cómo actúan realmente en nuestra vida? ¿Qué ocurre cuando los integramos de manera consciente en nuestro día a día? La clave está en entender que no somos espectadores pasivos del sonido. Lo absorbemos, lo encarnamos, lo convertimos en vibración viva dentro de nosotros. Cada nota, cada pulso, cada repetición reorganiza no solo el ambiente, sino también el interior de quien lo escucha. Por ejemplo, las campanas tibetanas no solo limpian espacios externos. Al escucharlas con atención plena, es como si dentro de la mente también se despejara una tormenta. La confusión se aclara, los pensamientos caóticos se silencian, y lo que queda es un estado de presencia. Aquí, la energía negativa, que se alimenta del desorden mental, pierde su alimento y se desvanece. Con los mantras ocurre algo aún más poderoso. El sonido se convierte en puente. No se trata de música externa, sino de vibración que nace en la propia garganta y reverbera en cada célula del cuerpo. Cantar un mantra es como encender una llama interior. Mientras más constante es la repetición, más difícil le resulta a la oscuridad encontrar un resquicio para entrar. Y lo curioso es que no se necesita una voz perfecta. Lo que importa es la intención, la entrega y la constancia. El tambor chamánico, en cambio, despierta memorias ancestrales. Su ritmo es tan primitivo que toca algo que trasciende lo racional. Muchos lo describen como un viaje interior, un trance en el que el ego se disuelve y el espíritu recuerda su conexión con lo eterno. Cuando alguien toca el tambor en un ritual de limpieza, no solo suena un instrumento, resuena el eco de miles de años de humanidad usando ese pulso para ahuyentar las fuerzas densas. Los tonos solfegio y frecuencias como 528 hercios o 432 hercios funcionan como un bálsamo invisible. Al escucharlos, se produce un alineamiento sutil, como si las piezas desajustadas del alma comenzaran a encajar de nuevo. La negatividad, que prospera en lo roto y lo dividido, no encuentra dónde asentarse cuando todo está en armonía. Así descubrimos un secreto que las tradiciones espirituales siempre han guardado. No necesitamos luchar contra la oscuridad. Basta con hacer vibrar nuestra vida con sonidos de luz. Porque la sombra no se vence con más sombra. Se desvanece cuando la melodía sagrada resuena en el corazón y en el espacio que habitamos. Saber que existen sonidos capaces de debilitar la energía negativa es un conocimiento valioso, pero lo verdaderamente transformador ocurre cuando lo llevamos a la práctica diaria. No se trata solo de rituales esotéricos, es integrar la vibración como una herramienta natural, al alcance de cualquiera. Un primer consejo es comenzar el día con un baño sonoro breve. Basta con reproducir durante unos minutos campanas tibetanas o un tono solfegio como 528 hercios. Hazlo al despertar, mientras respiras profundamente. Esto prepara tu campo energético como un escudo invisible para enfrentar el día. Otro recurso poderoso es el uso del mantra personal. No es necesario elegir uno complicado. El sonido OM, por ejemplo, es suficiente. Repetirlo en voz baja, incluso durante solo 5 minutos, ayuda a ordenar la mente y elevar la vibración del entorno. Es como encender una vela interna cada vez que lo pronuncias. El tambor chamánico puede parecer más difícil de integrar, pero no necesitas uno auténtico para beneficiarte de su pulso. Existen grabaciones de tambores rítmicos diseñados para meditación. Escúchalos cuando sientas pesadez emocional o ansiedad. Su ritmo repetitivo actúa como una llave que abre la puerta hacia la calma y la fortaleza interior. Si el espacio donde vives suele cargarse de tensiones,
Prueba colgar campanas de viento cerca de una ventana o puerta. Cada vez que el aire las mueva, las vibraciones metálicas mantendrán el flujo energético ligero. No es solo decoración. Cada tintineo es una limpieza sutil que evita que las densidades se acumulen. En momentos de dificultad, cuando la mente se inunda de pensamientos oscuros, pon en práctica una técnica sencilla. Respira profundamente y escucha un sonido puro. Puede ser una nota sostenida de un diapasón, un canto armónico o una frecuencia específica. Mientras escuchas, imagina que esa vibración entra en tu cuerpo y expulsa todo lo que no pertenece. Lo más importante es la constancia. Un solo día de práctica puede traer alivio, pero es la repetición la que construye un verdadero escudo de luz. Haz del sonido un aliado, no solo un recurso ocasional. Recuerda, la energía negativa no resiste lo armónico, pero la armonía necesita ser cultivada. A lo largo de este viaje, hemos descubierto algo que las tradiciones espirituales repiten desde hace milenios. La oscuridad no se combate con más oscuridad, sino con vibración luminosa, y el sonido es una de las formas más puras de esa luz. Hemos visto cómo la energía negativa se alimenta del caos, de lo denso y lo desordenado. Sin embargo, cuando entra en contacto con frecuencias claras y armónicas, su estructura se desmorona, como un castillo de arena golpeado por la marea. Las campanas tibetanas que limpian, los mantras que ordenan la mente, el tambor chamánico que despierta la fuerza vital y los tonos solfegio que sanan, todos son diferentes rostros de la misma verdad. La vibración es medicina, protección y expansión. La pregunta es, ¿qué haremos con este conocimiento? ¿Podemos dejarlo como una curiosidad mística o podemos llevarlo a nuestro día a día? Porque la vida moderna, con su ruido constante y sus tensiones invisibles, nos expone a energías densas de muchas formas. Y es ahí donde este antiguo secreto cobra más relevancia que nunca. Imagina que cada vez que el cansancio emocional intenta apoderarse de ti, respondes con un mantra. Que cada vez que tu hogar se carga de discusiones o preocupaciones, haces sonar una campana tibetana. Que en lugar de dejar que el miedo o la tristeza se asienten, recurres a un tambor, a una frecuencia, a una vibración que devuelva el equilibrio. No hablamos de superstición, sino de una práctica consciente. El sonido no es un simple adorno, es una llave capaz de abrir puertas interiores y cerrar el paso a lo que no pertenece. Y lo más bello de todo es que no necesitas nada más que tu propia voz, tu propia intención, para comenzar. La energía negativa odia lo armónico, porque lo armónico es un recordatorio del orden del universo. Cada vibración pura es como una chispa que enciende la memoria de quienes somos realmente, seres de luz, resonando en un océano infinito de frecuencias. Que este conocimiento no se quede en la teoría, sino que se convierta en práctica viva en tu camino, porque cuando haces del sonido tu aliado, descubres que la oscuridad nunca tuvo poder real. Solo el que le permitimos tener en ausencia de la vibración correcta. Así, el misterio se resuelve. La sombra no soporta la melodía sagrada. Y en tu interior, ahora lo sabes, siempre habita la nota capaz de hacerla desaparecer.